Séptima parte. Desde la página 316 hasta la 355. El empleo de los recursos medicinales. Introducción. Poco después de la organización de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en mayo de 1863, cuando la Iglesia contaba con 3.500 miembros, Ellen G. de White recibió una visión en la que se llamaba la atención de los adventistas a la importancia de la buena salud y la estrecha relación existente entre el bienestar físico y la experiencia espiritual. Las instrucciones que recibió se referían a una cantidad de aspectos importantes de la vida, incluyendo el régimen alimenticio, el valor del aire fresco, el empleo del agua, la vestimenta saludable, el ejercicio, el descanso, etc. En esta revelación del 6 de junio de 1863, se destacaban las instrucciones acerca de los efectos perjudiciales de las drogas tóxicas que los médicos prescribían libremente. En los años subsiguientes la gran visión fundamental acerca de la reforma pro salud fue seguida por muchas otras visiones que detallaban los principios y la aplicación de principios que deberían regir en lo que atañe a la conservación de la buena salud, el cuidado de los enfermos, la necesidad de edificar instituciones médicas y la forma como los adventistas deberían dirigir tales instituciones. La señora White escribió mucho acerca de estos asuntos. Su primera presentación abarcante apareció en 1864 en el libro Spiritual Gifts, tomo 4, Pax 120-151, en un artículo titulado La salud. Posteriormente la señora White agrandó esta declaración de 30 páginas y la publicó en 6 artículos separados con el título La enfermedad y sus causas. En 1865, estos se publicaron en 6 folletos numerados y compilados por el pastor White y su esposa y publicados con el título La salud o cómo vivir, y en cada uno aparecía un artículo de G. de White. Durante varias décadas las diferentes revistas denominacionales publicaron artículos escritos por la señora White acerca del tema de la salud. En 1890 ella presentó una descripción abarcante sobre el mensaje de la salud en la primera parte del libro titulado Christian Temperance and Bible, Higiene, Temperancia Cristiana e Higiene Bíblica. En 1905 publicó The Ministry of Healing, el Ministerio de Curación, que constituye su obra principal acerca del tema. Ella tenía el 317 propósito de que este libro se distribuyera en forma muy abundante tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. En cada una de sus presentaciones generales acerca de la salud, la señora White se refirió a las drogas tóxicas y a su empleo en el tratamiento de los enfermos. Esta fase del tema, que ocupó un lugar prominente en la visión original sobre la reforma pro salud, ocupaba 8 de las 30 páginas de su presentación inicial en el libro Spiritual Gifts, Dones Espirituales. Además dedicó un artículo completo al tema de las drogas en la serie titulada La enfermedad y sus causas. La de Ellen White no era una voz solitaria en ese tiempo. Había algunos médicos a ambos lados del Atlántico que deploraban la ausencia de un sistema adecuado de diagnóstico y que cuestionaban seriamente el uso de muchas drogas tóxicas recetadas en forma corriente. Como resultado de esto se produjeron cambios graduales en el tratamiento de los enfermos en lo que concierne al empleo de drogas. Estos cambios han sido sumamente rápidos y notables en los años posteriores a la primera década del siglo XX, cuando se desarrolló la educación médica moderna en las áreas científicas y experimentales. La señora White, particularmente en sus primeros escritos, formuló declaraciones sumamente enérgicas concernientes a los médicos de su tiempo y al empleo de drogas. A fin de evaluarlas correctamente, debemos tener algunos conocimientos acerca de la práctica médica que imperaba cuando se formularon tales declaraciones. Podemos obtener esta información al examinar la literatura médica de la época, y por medio de la lectura del libro de D. E. Robinson, Story of Our Message, Historia de nuestro mensaje pro salud, Pax 13-27. En los libros que tratan específicamente de los problemas y la obra de la Iglesia y sus miembros, la señora White dedica más espacio al tema de la salud y al cuidado de los enfermos que a cualquier otro tema particular. Estos consejos se ofrecen al público en las más de 2.000 páginas constituidas por el Ministerio de Curación, Medical Ministry, Ministerio Médico, Councils on Diet and Foods, Consejos sobre el régimen alimenticio, Councils on Health, Consejos sobre la salud y temperancia, y en artículos publicados en Testimonies for the Church, Testimonios para la Iglesia.
Invitamos al lector a consultar estas fuentes si desea una visión más completa y equilibrada del mensaje de la Reforma Pro Salud. En este volumen se incluyen 4 capítulos integrados por declaraciones extraídas de diversas fuentes, algunas publicadas 318 y otras inéditas y escritas mayormente para el personal médico en relación con nuestras instituciones, que ilustran la forma en que la misma señora White aplicaba los principios que le fueron revelados en visión. En sus diversas declaraciones acerca del tema del cuidado del enfermo, siempre mantuvo delante de nosotros el ideal por el cual deberíamos luchar. Sin embargo, ella reconoció igualmente, según se ve por la terminología usada, que hay momentos y circunstancias en situaciones especiales cuando es justificable y necesario el empleo de medicamentos, aun de aquellos conocidos como tóxicos. Resulta significativo que Elena White nos proporcione la seguridad de que Cristo y los ángeles están presentes en la sala de operaciones para asistir y guiar a los médicos cristianos consagrados en la realización de sus operaciones quirúrgicas. Sin embargo, antes de una intervención quirúrgica de mayor envergadura, todo el cuerpo del paciente es saturado por una droga poderosa, y en cierto sentido dañina, hasta el punto de hacerle perder la conciencia y de producir una completa insensibilidad. Asimismo, después de la intervención, el cirujano puede considerar que es necesario administrar sedativos que casi con seguridad contienen drogas, a fin de proporcionar alivio e impedir que el paciente caiga en un estado de shock quirúrgico a causa del intenso dolor, y en algunos casos para impedir que muera. En su esfuerzo por conocer y cumplir la voluntad de Dios, actualmente hay no pocas personas que realizan averiguaciones similares a la que hizo un estudiante de medicina quien en 1893 escribió a la señora White acerca del empleo de las drogas. En su carta decía: a raíz de nuestro estudio de los testimonios y de la obrita How to Live Cómo Vivir, comprendemos que el Señor se opone decididamente al empleo de drogas en nuestro trabajo médico. Varios alumnos abrigan dudas concernientes al significado del término droga según se lo menciona en How to Live. Se refiere únicamente a medicamentos poderosos tales como el mercurio, la estricnina, el arsénico y otros venenos semejantes, o incluye también los medicamentos más sencillos tales como el potasio, el yodo, y la escila. Sabemos que nuestro éxito estará proporcionado a nuestra adhesión a los métodos de Dios. Por esta razón he formulado la pregunta anterior. La parte comprendida bajo el primer subtítulo del capítulo 28, que sigue a continuación, constituye la respuesta de la señora White a la pregunta de aquel estudiante de medicina. Los fideicomisarios. 319. 28 declaraciones referentes al empleo de drogas. Respuesta a una pregunta acerca del uso de drogas. Sus preguntas, diría yo, están contestadas en buena medida, si es que no definitivamente, en How to Live. La expresión drogas tóxicas se refiere a los artículos que usted ha mencionado. Los medicamentos más sencillos son menos dañinos proporcionalmente a su sencillez, pero en muchísimos casos son empleados cuando no son necesarios. Hay hierbas y raíces sencillas que cada familia puede utilizar por su propia cuenta, sin tener más necesidad de llamar a un médico de la que tendría de llamar a un abogado. No creo que pueda darle una lista de medicinas compuestas y administradas por los médicos que sean perfectamente inofensivas. Además, no sería acertado iniciar una controversia sobre este tema. Los médicos están muy dispuestos a utilizar sus mixturas, y yo me opongo decididamente a recurrir a tales cosas. Nunca curan. Puede ser que cambien la dificultad creando otra peor aún. Muchos de los que prescriben tales drogas, no las tomarían ellos mismos ni las darían a sus hijos. Si tienen un conocimiento cabal del cuerpo humano, si comprenden la delicada y admirable maquinaria humana, deben saber que 320 estamos hechos en forma maravillosa, y que ni una sola partícula de esas poderosas drogas debería introducirse en el organismo humano viviente. Cuando se me mostró este asunto y vi los tristes resultados de la medicación con drogas, se me dijo que los adventistas del séptimo día deberían establecer instituciones de salud y descartar todas estas invenciones destructoras de la salud, y que los médicos deberían tratar a los enfermos basándose en los principios de la higiene. La mayor preocupación debería consistir en tener enfermeras bien preparadas y médicos de primera clase para educar mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isa. 28.
10. Enseñad a la gente a corregir los hábitos y las prácticas relacionados con la salud, recordando que una onza de prevención vale más que una libra de curación. Las conferencias y los cursos de estudio con referencia a este asunto demostrarán ser del más elevado valor. Carta 17A, 1893. Otras declaraciones esclarecedoras. Ejercen un efecto pernicioso. No debería introducirse en el cuerpo humano ninguna cosa que ejerza sobre él una influencia perniciosa. Medical Ministry, Pac. 228 manuscrito 162, 1897, titulado How to Conduct Sanitariums. Los remedios más sencillos pueden ayudar a la naturaleza, sin dejar efectos perniciosos después de su uso. Carta 82, 1897 al Dr. J. H. Kellogg. Sustancias que envenenan la sangre. En nuestros sanatorios propiciamos el uso de remedios sencillos. Desaprobamos el empleo de drogas, porque éstas envenenan el torrente sanguíneo. En estas instituciones deberían darse instrucciones razonables acerca de la alimentación, la bebida, el vestido, y la manera de vivir a fin de mantener la salud. Councils on Diet and Foods, Pac. 303 sermón predicado en Lodi, California, el 9 de mayo de 1908. 321 Hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. El Ministerio de Curación, Pac. 180. 1905. Toda droga perniciosa. Toda droga perniciosa que se coloca en el estómago, sea por prescripción médica o por la propia determinación, y que violente el organismo humano, perjudica toda la maquinaria. Manuscrito 3, 1897 Manuscrito General. Destruyen las fuerzas vitales. Las drogas siempre tienen la tendencia a debilitar y destruir las fuerzas vitales. Medical Ministry, Pac. 223 Manuscrito General titulado Los Sanatorios, 1887. Preparaciones tóxicas que producen efectos perjudiciales. Los siervos de Dios no deberían administrar medicamentos cuando saben que producirán efectos perjudiciales sobre el organismo, aun cuando alivien el sufrimiento momentáneamente. Toda preparación venenosa a base de productos de los reinos vegetal y mineral, introducida en el organismo, ejercerá una influencia maligna, afectará el hígado y los pulmones, y perturbará el organismo en general. Spiritual Gifts, tomo 4, Pac. 140, 1864. Consecuencias mortíferas de las drogas venenosas. Los remedios sencillos de la naturaleza ayudarán a restablecerse sin producir las consecuencias mortíferas que tan a menudo experimentan los que utilizan las drogas venenosas. Estas destruyen la capacidad del paciente para ayudarse a sí mismo. Hay que enseñar a los pacientes a poner en práctica esta facultad, aprendiendo a comer alimentos sencillos y saludables, y rehusando recargar el estómago con una variedad de alimentos en una sola comida. Todo esto debería formar parte de la educación de los enfermos. Habría que dar conferencias para enseñar a conservar la salud, a evitar la enfermedad y a reposar cuando el descanso es necesario. Carta 82, 1908 a los médicos y al gerente del hospital de Loma Linda. 11, ms 322. Consejos acerca de la administración de drogas. Se las necesita raramente, úseselas cada vez menos. La medicación a base de drogas, tal como se la practica generalmente, es una maldición. Enseñad a no utilizar las drogas. Úseselas cada vez menos y confíese más en 105 recursos de la higiene, porque entonces la naturaleza responderá a la acción de los médicos de Dios. El aire puro, el agua pura, el ejercicio adecuado y una conciencia limpia. Los que persisten en el uso del té, del café y de la carne sentirán la necesidad de drogas. Pero muchos podrían recuperar la salud sin emplear la mínima cantidad de medicina, si tan solo obedeciesen las leyes de la salud. Utilícense las drogas raramente. Councils on Health, Pac. 261, 1890. Procurad disminuir su uso. En su práctica, los médicos deberían procurar disminuir cada vez más el empleo de las drogas en vez de acrecentarlo. Cuando la doctora acudió al Instituto para la Salud, dejó de lado sus conocimientos y sus prácticas de la higiene, y administró las pequeñas dosis homeopáticas para casi cada enfermedad. Esto iba en contra de las instrucciones que Dios había dado.
De este modo nuestro pueblo, que había sido enseñado a evitar las drogas en casi todas sus formas, estaba recibiendo una educación 323 diferente, carta 26A, 1889 a un médico destacado en la obra institucional. No es necesario emplear drogas potentes. Los primeros esfuerzos de un médico deberían encaminarse a educar a los enfermos y a los que padecen en cuanto a las medidas que deberían adoptar para evitar las enfermedades. Podemos hacer un enorme bien al procurar instruir a todas las personas con quienes nos relacionamos acerca de los mejores métodos para prevenir las enfermedades y los sufrimientos, el quebrantamiento de la salud y la muerte prematura. Pero los que no se preocupan por emprender un trabajo que pesará sobre sus facultades físicas y mentales, estarán dispuestos a prescribir medicamentos a base de drogas que pondrán el fundamento en el organismo humano para un mal 2 veces mayor que el que pretenden aliviar. El médico que tenga el valor moral para poner en peligro su reputación, al ilustrar el entendimiento mediante hechos concretos, al mostrar cuál es la naturaleza de la enfermedad y al enseñar a prevenirla, y al denunciar la peligrosa práctica de recurrir a las drogas, tendrá una tarea muy penosa, pero vivirá él y ayudará a que vivan otros. Si es un reformador, hablará claramente del apetito pervertido y del efecto funesto de la falta de sobriedad en el vestir, en el comer y en el beber, en el esfuerzo excesivo para llevar a cabo una gran cantidad de trabajo en un tiempo determinado, todo lo cual ejerce una influencia funesta sobre el temperamento, y sobre las facultades físicas y mentales. Los hábitos correctos, practicados con inteligencia y perseverancia, harán desaparecer la causa de la enfermedad, y no será necesario recurrir a drogas poderosas. Muchos avanzan paso a paso en sus complacencias pervertidas, con lo cual introducen una condición tan apartada del orden natural como puede ser posible. Medical Ministry, Pax. 221-222 Manuscrito general titulado Los sanatorios, 1887. Tal como se la practica generalmente. La medicación 324 a base de drogas, tal como se la practica generalmente, es una maldición. Healthful Living, Park. 246, 1888. Son menos peligrosas si se las administra con sabiduría. No administréis drogas. Es cierto que, cuando se las administra con sabiduría, las drogas pueden no ser tan peligrosas como lo son generalmente. Pero en las manos de muchos serán perjudiciales para la propiedad del Señor. Carta 3, 1884 a los obreros del Hospital de Santa Elena. Se las descarta casi enteramente. Nuestras instituciones se han establecido para proporcionar a los enfermos un tratamiento dirigido por métodos higiénicos, descartando casi enteramente el uso de drogas. Los hombres que tienen tan poca consideración por la vida humana, que tratan el cuerpo tan cruelmente al administrarle sus drogas, tendrán que rendir una cuenta terrible a Dios. No se nos puede disculpar si, por ignorancia, destruimos el edificio de Dios poniendo en nuestros estómagos drogas venenosas bajo una variedad de nombres que no comprendemos. Es nuestro deber revisar todas esas prescripciones. Queremos edificar un hospital en Australia donde las enfermedades puedan curarse mediante las propias provisiones de la naturaleza, y donde la gente pueda ser enseñada a tratarse a sí misma cuando está enferma. Donde se aprenda a comer con temperancia alimentos sanos, y donde se enseñe a rehusar toda clase de narcóticos, té, café, vino fermentado, y estimulantes de todo tipo y a descartar la carne de animales muertos. Temperance, Pax. 88-89 Manuscrito general, 1896. El ideal: abandonar completamente las drogas. Cuando comprendáis la fisiología en su verdadero sentido, vuestras cuentas de drogas serán considerablemente menores, y finalmente dejaréis por entero de tratar con las drogas. El médico que depende de la medicación a base de drogas en su práctica, demuestra que no comprende la delicada maquinaria del organismo humano. Está introduciendo en el sistema 325 una semilla que nunca perderá las propiedades destructivas a lo largo de toda la vida. Os digo esto porque no me atrevo a ocultarlo. Cristo pagó demasiado por la redención del hombre, para que se trate el cuerpo humano en forma tan inmisericorde como se lo ha hecho mediante la medicación a base de drogas. Hace años el Señor me reveló que deberían establecerse instituciones para tratar a los enfermos sin drogas.
El hombre es propiedad de Dios, y el perjuicio que se ha causado a la habitación viviente y el sufrimiento ocasionado por la semilla mortífera sembrada en el organismo humano constituyen una ofensa a Dios. Medical Ministry, Park. 229 a un médico prominente y a su esposa. 1896. La presencia divina en la sala de operaciones. Cristo en la sala de operaciones. Antes de ejecutar una operación crítica, implore el cirujano la ayuda del gran médico. Asegure al paciente que Dios puede hacerle salir bien de la prueba, y que en todo momento angustioso, Él es el refugio seguro para los que en Él confían. El Ministerio de Curación, Park. 118. 1905. El Salvador está presente en la habitación del enfermo y en la sala de operaciones. Y su poder, para gloria de su nombre, lleva a cabo grandes cosas. Manuscrito 159, 1899. Manuscrito Los privilegios y los deberes del médico cristiano. La cirugía no es una negación de la fe. Tenemos el privilegio de utilizar todos los medios señalados por Dios de acuerdo con nuestra fe, y luego confiar en Dios cuando hemos pedido el cumplimiento de la promesa. Si hay necesidad de practicar una operación quirúrgica, y el cirujano está dispuesto a encargarse del caso, no constituye una negación 326 de la fe el llevar a cabo la operación. Después que el paciente ha encomendado su voluntad a la voluntad de Dios, confiese y acérquese al gran médico, al poderoso sanador, y entréguese a él en perfecta confianza. El Señor honrará su fe en la forma que considere mejor para la gloria de su nombre. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isa. 26, 3, 4. Manuscrito 67, 1899. Manuscrito general. Jesús guió sus manos. ¿Quién ha estado a su lado mientras usted llevaba a cabo esas operaciones críticas? ¿Quién lo ha mantenido sereno y dueño de sí mismo en las crisis, y le ha proporcionado un rápido y agudo discernimiento, una clara visión, nervios firmes y hábil precisión? El Señor Jesús ha enviado a su ángel a su lado para indicarle qué debía hacer. Una mano ha descansado sobre su mano. Jesús, no usted, ha guiado los movimientos de su instrumento. A veces usted ha comprendido esto y lo ha invadido una maravillosa serenidad. No se atrevía a apresurarse, y sin embargo ha trabajado rápidamente sabiendo que no había tiempo que perder. El Señor lo ha bendecido enormemente. Testimonies, tomo 8, Pax. 187, 188. Al director médico del hospital de Battle Creek, 1899. Cuando usted buscaba a Dios en sus operaciones difíciles, los ángeles estaban presentes a su lado, y las manos de ellos aparecían como las manos de usted, realizando la tarea con una exactitud que sorprendía a quienes la presenciaban. Carta 73, 1899. Al médico, a quien se alude en el párrafo anterior. El vigilante divino al lado del médico. Cristo es el médico misionero más grande que ha existido. Nunca pierde un caso. Sabe cómo proporcionar fuerzas y dirección a los médicos que trabajan en esta institución. Está junto a ellos mientras llevan a cabo sus difíciles operaciones quirúrgicas. Sabemos que esto es así. Él ha salvado vidas que se habrían 327 perdido si el bisturí se hubiera desviado en lo que corresponde al espesor de un cabello. Los ángeles de Dios asisten constantemente a aquellos por quienes Dios ha dado su vida. Dios proporciona habilidad y eficiencia a los médicos de esta institución, porque le están sirviendo a Él. Saben que su habilidad no les pertenece sino que viene de arriba. Comprenden que junto a ellos hay un vigilante divino, que les da sabiduría y los capacita, para actuar inteligentemente en su trabajo. Manuscrito 28, 1901. Palabras dirigidas a los obreros del Hospital de Santa Elena. 328, 29. El empleo de remedios para aliviar el dolor y restaurar la salud. Empléense todos los medios, hacer uso de los medios curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos.
Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. El Ministerio de Curación, Pax 231-232, 1995. Utilicemos los medios a nuestro alcance. Su idea según la cual no habría que utilizar remedios para los enfermos, constituye un error. Dios no sana a los enfermos sin la ayuda de los medios de curación que están al alcance del hombre, o cuando los hombres rehúsan recibir el beneficio de los remedios sencillos que Dios ha provisto en el aire puro y en el agua. Había médicos en los días de Cristo y de los apóstoles. A Lucas se lo llama el médico amado. Él confiaba en el Señor para recibir habilidad en la aplicación de los remedios. Cuando el Señor le dijo a Ezequías que prolongaría su vida durante 15 años, y como señal de que cumpliría su 329 promesa hizo que el sol retrocediera 10 grados, porque no ejerció su poder restaurador directamente sobre el rey. Le indicó que aplicase una pasta de higo sobre su llaga, y ese remedio natural, que tenía la bendición de Dios, lo sanó. El Dios de la naturaleza instruye al instrumento humano para que utilice ahora los remedios naturales. Podría seguir escribiendo indefinidamente sobre este asunto, hermano mío, pero voy a terminar refiriendo algunos pocos casos. Luego sigue el relato de 2 casos que se refieren al uso del carbón. Véase el capítulo 30. Todas estas cosas nos enseñan que debemos ser extremadamente cuidadosos, para no aceptar ideas e impresiones radicales. Debo respetar sus ideas concernientes a la medicación a base de drogas. Pero aun en esto usted no siempre debe dar a conocer a sus pacientes que descarta completamente las drogas, hasta que adquieran más conocimiento sobre ese tema. Con frecuencia usted se coloca en una posición que perjudica su influencia y no proporciona ningún bien, al expresar todas sus convicciones. De este modo usted se aísla del pueblo. Usted debería modificar sus intensos prejuicios. Carta 182, 1899 a un obrero de ultramar. Los remedios de Dios. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios, son remedios por cuya falta están muriendo millares. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda, porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable, están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, Pax 142-143, 1885. 330. El empleo de remedios sencillos. La naturaleza requiere cierta ayuda para restituir las cosas a su condición de vida, y esa ayuda puede encontrarse en los remedios más sencillos, especialmente en los remedios proporcionados por la misma naturaleza. El aire puro y el conocimiento de la forma de vida de respirar, el agua pura, y el conocimiento del método correcto de aplicarla. Abundancia de sol en todas las habitaciones de la casa, si tal cosa es posible, y el conocimiento acertado acerca de las ventajas que pueden obtenerse con su uso. Todos estos son medios poderosos y eficaces, y el paciente que ha obtenido conocimiento acerca de la forma de comer y vestirse saludablemente, puede vivir con bienestar, paz y salud, y no se verá obligado a ingerir drogas, las cuales en lugar de ayudar a la naturaleza, paralizarán sus poderes. Si los enfermos y los que sufren tan solo obraran perseverantemente en la forma que saben que deberían hacerlo en lo que atañe a vivir de acuerdo con los principios de la Reforma Pro Salud, entonces en 9 de cada 10 casos sanarían de sus padecimientos. Medical Ministry, Pax 223-224, manuscrito 22, 1887. Remedios del mundo natural. Tratamientos a base de agua y de hierbas sencillas. El Señor nos ha enseñado que el empleo del agua es muy eficaz para curar. Estos tratamientos deberían darse hábilmente. Se nos ha instruido para que descartemos el uso de drogas en nuestros tratamientos administrados a los enfermos.
Hay hierbas sencillas que pueden emplearse para la restauración de los enfermos, cuyo efecto sobre el organismo es muy diferente del efecto de las drogas, que envenenan la sangre y ponen en peligro la vida. Manuscrito 73, 1908. Manuscrito titulado Consejos repetidos. Como remedios que limpian el organismo. Cristo nunca sembró la semilla de la muerte en el organismo. Satanás fue quien la sembró cuando tentó a Adán a que comiese del 331 árbol del conocimiento, lo cual significaba desobediencia a Dios. Ninguna planta tóxica fue colocada en el gran huerto del Señor, pero después que Adán y Eva pecaron, comenzaron a surgir hierbas ponzoñosas. En la parábola del sembrador se formuló esta pregunta al padre de familia: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? El padre de familia contestó: un enemigo ha hecho esto. Mat. 13, 27, 28. Toda la cizaña es sembrada por el maligno. Toda hierba perniciosa es de su siembra, y mediante sus ingeniosos métodos de cruzamiento ha corrompido la tierra con cizaña. Entonces, continuarán los médicos utilizando las drogas, que dejan un mal mortífero en el organismo y destruyen esa vida que Cristo vino a restaurar. Los remedios de Cristo limpian el organismo. Pero Satanás ha tentado al hombre para que introduzca en el organismo lo que debilita la maquinaria humana, lo que atasca y destruye el delicado y hermoso orden establecido por Dios. Las drogas administradas a los enfermos no restauran sino que destruyen. Las drogas nunca curan. En cambio colocan en el organismo semillas que producen una cosecha amarguísima. Nuestro Salvador es el restaurador de la imagen moral de Dios en el hombre. Ha puesto en el mundo natural remedios para los males humanos, a fin de que sus seguidores tengan vida en abundancia. Podemos descartar con seguridad las mixturas que el hombre ha utilizado en el pasado. El Señor ha proporcionado antídotos contra las enfermedades por medio de plantas sencillas, y estos pueden utilizarse por fe, y sin abdicar por ello de la fe. Porque al utilizar las bendiciones provistas por Dios para nuestro beneficio, estamos 332 colaborando con Él. Debemos emplear el agua, el sol y las hierbas que Él ha hecho crecer, a fin de curar las enfermedades producidas por indiscreción o accidente. No manifestamos una falta de fe cuando pedimos a Dios que bendiga sus remedios. La verdadera fe agradecerá a Dios por el conocimiento acerca de cómo utilizar estas preciosas bendiciones en una forma que restaure el vigor mental y físico. El cuerpo debe ser cuidado esmeradamente, y en esto el Señor pide la cooperación de los instrumentos humanos. El hombre puede adquirir conocimiento acerca del tratamiento y el uso del cerebro, de los huesos y los músculos. La mejor experiencia que podamos obtener consiste en conocernos a nosotros mismos. Manuscrito 65, 1899. Manuscrito general. Todos deberían saber qué hacer por sí mismos. Su pregunta es: en casos urgentes deberíamos llamar a un médico mundano debido a que los médicos del hospital están tan ocupados que no disponen de tiempo para dedicar a los pacientes de afuera. Si los médicos están tan ocupados que no pueden tratar a los enfermos fuera de la institución, sería más conveniente que todos se educasen en el uso de remedios sencillos, que arriesgarse a emplear drogas que se expenden con nombres muy largos para ocultar sus verdaderas cualidades. Nadie necesita ignorar los remedios de Dios. Fomentos con agua caliente y compresas de agua caliente y fría. Es importante familiarizarse con el beneficio de una dieta en caso de enfermedad. Todos deberían saber qué hacer por sí mismos. Pueden llamar a alguien que entienda de enfermería, pero cada uno debería tener un conocimiento cabal de la morada en que vive. Todos deberían saber qué hacer en caso de enfermedad. Si yo estuviera enferma, no estaría más dispuesta a llamar a un médico practicante de la medicina en general de lo que 333 estaría a llamar a un abogado. No tocaría sus remedios secretos, a los que dan nombres en latín. Estoy decidida a saber, en claro inglés, el nombre de cada cosa que introduzca en mi organismo. Los que convierten la ingestión de drogas en una práctica, pecan contra su inteligencia y ponen en peligro toda su vida futura. Hay hierbas que son inofensivas, cuyo uso ayudará a superar muchas dificultades aparentemente serias. Pero si todos se preocupasen de tener un conocimiento aceptable de sus necesidades corporales, la enfermedad sería rara en vez de ser tan común.
Una onza de prevención vale más que una libra de cura, manuscrito 86, 1897 manuscrito general, los principios de la Reforma Pro Salud, escrito en Cornwall, Australia. 334 remedios sencillos en el programa del sanatorio. He recibido abundante instrucción concerniente a la ubicación de los sanatorios. Deberían distar unos pocos kilómetros de las ciudades grandes. Deberían adquirirse los terrenos necesarios. Habría que cultivar frutas y verduras, y los pacientes deberían ser estimulados, para que trabajen al aire libre. Muchas personas que sufren de enfermedades pulmonares podrían curarse si vivieran en un clima, donde pudieran estar al aire libre la mayor parte del año. Muchos que han muerto de consunción, podrían haber vivido si hubieran respirado más aire puro. El aire fresco del exterior constituye una medicina sanadora, y no produce efectos posteriores perjudiciales. Habría sido mejor que las drogas se hubiesen mantenido desde el principio fuera de nuestros sanatorios, y que se hubiesen utilizado los remedios sencillos como el agua pura, el aire puro, el sol y algunas de las hierbas sencillas que crecen en el campo. Estos serían tan eficaces como las drogas que se utilizan con nombres misteriosos, mixturadas por la ciencia humana. Y no producirían efectos perjudiciales posteriores en el organismo. Miles de personas afligidas por la enfermedad podrían recuperar su salud si, en lugar de depender de la farmacia para conservar su vida, descartasen todas las drogas, y viviesen con sencillez, sin utilizar té, café, licor ni especias, que irritan el estómago y lo dejan débil e incapaz de digerir sin la ayuda de estimulantes aún los alimentos más sencillos. El Señor quiere hacer brillar su luz con toda claridad para todos los que son enfermizos y están débiles. Manuscrito 115, 1903 manuscrito general concerniente a la obra de los sanatorios. 335. 30 Cómo utilizó E. G. de White los recursos medicinales. Elena G. de White habla repetidamente de los remedios sencillos, y explica con claridad a qué se refiere. El aire puro, el sol, la abstinencia, el reposo, el ejercicio, un régimen de alimentación adecuado, el empleo del agua y la confianza en el poder divino. Véase la PAC 329 y el Ministerio de Curación, PAC 89. En adición a esto, la señora White, en unas pocas ocasiones, se refirió en su correspondencia personal a ciertas medicaciones sencillas que ella conocía y utilizaba. Cualquiera de esos remedios era mencionado generalmente una sola vez. También se refiere en su correspondencia a unas pocas situaciones de emergencia que la indujeron a utilizar remedios que no usaría a no ser en una crisis. El lector debe tener en cuenta 4 puntos al evaluar estas referencias a ciertos medicamentos. 1. Las páginas siguientes registran las declaraciones significativas en las que la señora White menciona medicaciones específicas de naturaleza sencilla, hasta donde se conocían esas declaraciones en el momento cuando se hizo esta compilación. 2. Se requiere muy poco espacio para publicar estas declaraciones, unas 11 páginas, mientras que necesita más de 2000 páginas la presentación abarcante de los consejos acerca de la salud, tales como aparecen en los libros de G. de White. 3. La señora White escribió numerosísimos artículos y libros durante 50 años acerca del tema de la salud y del cuidado de los enfermos. Pero es muy interesante y significativo el hecho de que, con la excepción de una breve mención de la masa de 336 higos para la llaga de Ezequías, y una alusión pasajera al uso ineficaz de hierbas sencillas en la enfermedad de uno de sus hijos, véase Spiritual Gifts, tomo 2, PAC 104, no hizo ninguna otra referencia al uso medicinal de las hierbas, ni a otros medicamentos específicos sencillos en ninguna de sus declaraciones publicadas. Para decirlo menos, este hecho no permite arribar a la conclusión de que el empleo de las hierbas es de primera importancia en el programa de la Reforma Pro Salud que ella estableció en una forma tan completa. 4. La señora White en ninguna parte declara, al analizar tales medicamentos sencillos, que posteriormente no podrían encontrarse otros medicamentos más eficaces.
debido a que algunas personas creen que los escritos de la señora White no solo respaldan el uso de hierbas, sino que las colocan como el medio principal para combatir la enfermedad, y debido a que creen que hay una gran abundancia de material no publicado acerca de estos puntos, los fideicomisarios de la corporación editorial E.G. de White G. White Publications creen que la publicación de las declaraciones que siguen serán útiles para esclarecer el pensamiento de los feligreses adventistas en este respecto, y contribuirá a mantener clara la reputación de la autora. El lector debe actuar con justicia, y no atribuir a esas declaraciones mayor significado del que se proponía la autora, quien en sus trabajos publicados ofreció al público en general principios amplios, que han de seguirse en el tratamiento de los enfermos. Los compiladores. No puedo testificar en su favor. Después de haber visto tanto daño causado por la administración de drogas, no puedo utilizarlas, y no puedo testificar en su favor. Debo ser fiel a los conocimientos que Dios me ha dado. Los tratamientos que dábamos durante los primeros días de existencia del sanatorio requerían un trabajo intenso para combatir las enfermedades. No utilizábamos mixturas a base de drogas, sino que seguíamos los métodos establecidos por la higiene. Esta obra fue bendecida por Dios. Fue una obra en la cual los instrumentos humanos podían colaborar con Dios para salvar vidas. No debería introducirse en el 337 organismo humano nada que produzca posteriormente resultados perjudiciales. La razón que se me dio para justificar la existencia de sanatorios en diversas localidades fue para esparcir conocimientos acerca de este asunto, para practicar tratamientos basados en los principios de la higiene, y para enseñar diversos métodos de tratar a los enfermos. Me he sentido afligida al enterarme de que se ha instado a muchos alumnos a ir a fin de recibir instrucción en el uso de las drogas. Los mensajes que he recibido presentan el uso de las drogas en forma muy diferente de cómo se lo considera en el sanatorio. Debemos ser instruidos acerca de estos asuntos. Los nombres intrincados que se dan a los medicamentos se emplean para ocultar las sustancias de que están hechos, de modo que nadie sepa qué se les da como remedio, a menos que consigan un diccionario para encontrar el significado de esos nombres. El Señor ha dado algunas hierbas sencillas del campo que son beneficiosas en algunos casos, y si se enseñara a cada familia a utilizar esas hierbas en caso de enfermedad, podrían evitarse muchos sufrimientos y no necesitaría llamarse a ningún médico. Estas hierbas sencillas y fuera de moda, usadas inteligentemente, habrían ayudado a recuperarse a muchos enfermos que han muerto por acción de los medicamentos a base de drogas. Uno de los remedios más benéficos es el carbón pulverizado, colocado en una bolsa y utilizado en fomentaciones. Es un remedio de mucho éxito. Si se lo moja en centinoria o sanguinaria hervida, su efecto es mejor aún. He pedido que apliquen este tratamiento en casos cuando el enfermo experimentaba gran dolor, y cuando el médico me había dicho que él pensaba que eso era lo último que podía hacerse antes 338 de la muerte. En tal caso he sugerido la aplicación de carbón y el paciente ha dormido, se ha producido la crisis y finalmente la recuperación. A los alumnos que tenían las manos magulladas o inflamadas les prescribí este remedio sencillo, con perfecto éxito. El veneno de la inflamación fue dominado, se suprimió el dolor y la curación sobrevino rápidamente. La inflamación más severa de los ojos puede aliviarse mediante una cataplasma de carbón, colocada en una bolsa, y puesta en agua caliente o fría, como cuadre mejor a cada caso. Esto opera como un calmante. Espero que usted se ría de esto. Pero si yo pudiera darle a este remedio un nombre extraño, conocido solamente por mí, tendría una gran influencia, pero los remedios más sencillos pueden ayudar a la naturaleza, sin producir efectos perniciosos después de su uso. Carta 82, 1897 al Dr. J. H. Kellogg. Cuando se pidió su consejo, recomendó remedios sencillos. Hay muchas hierbas sencillas que nuestras enfermeras podrían utilizar en lugar de las drogas, si comprendieran cuál es su valor, y encontrarían que son muy eficaces. Muchas veces me han pedido consejo acerca de qué debería hacerse en caso de enfermedad o de accidente, y he mencionado algunos de estos remedios sencillos, y han resultado útiles. En cierta ocasión un médico vino a verme muy afligido. Lo habían llamado para atender a una mujer joven que estaba gravemente enferma.
Le había venido fiebre mientras 339 estaba en el Congreso Campestre, de modo que fue llevada a un edificio de nuestro colegio cerca de Melbourne, Australia. Pero su condición empeoró tanto que se temió que no pudiera vivir. El médico, Dr. Merritt Kellogg, vino a verme y me dijo: hermana White, ¿tiene alguna instrucción para mí en este caso? Si no podemos socorrer a nuestra hermana, vivirá tan solo pocas horas. Repliqué: envíe a buscar carbón pulverizado a una herrería, prepare una cataplasma con él y aplíquela al estómago y a los costados. El médico se apresuró a seguir mis instrucciones. Pronto volvió y me dijo: la enferma experimentó alivio en menos de media hora después de la aplicación de las cataplasmas. Ahora duerme por primera vez en forma natural desde hace días. He ordenado que se aplique el mismo tratamiento a otros enfermos que experimentaban dolor, y ha proporcionado alivio y ha sido el medio de salvar vidas. Mi madre me había dicho que las mordeduras de serpientes y de otros reptiles, y las picaduras de insectos, a menudo podían neutralizarse mediante el uso de cataplasmas de carbón. Cuando trabajaba en Avondale, Australia, los obreros con frecuencia se herían las manos y las piernas, y esto en muchos casos producía graves inflamaciones a raíz de las cuales los obreros debían abandonar el trabajo por un tiempo. Cierto día, uno vino a verme en esta condición, con la mano en cabestrillo. Estaba muy preocupado porque necesitaban su ayuda para limpiar el terreno. Le dije: vaya al lugar donde han estado quemando los troncos y consígame un poco de carbón de eucalipto, pulverícelo, y yo curaré su mano. Lo hicimos así, y a la mañana siguiente informó que el dolor había desaparecido. Pronto estaba en condición de regresar a su trabajo. Escribo estas cosas para que usted sepa que el Señor no nos ha dejado sin instrucciones acerca del uso de remedios sencillos, los cuales, cuando se los utiliza, no dejarán el organismo en la condición debilitada en que con tanta frecuencia lo deja el empleo de drogas. Necesitamos enfermeras bien 340 preparadas, que puedan comprender cómo utilizar los remedios sencillos que proporciona la naturaleza para la restauración de la salud, y que puedan enseñar a quienes desconocen las leyes de la salud cómo emplear esos medios curativos sencillos pero eficaces. Aquel que creó a los seres humanos se interesa en los que sufren. Ha dado las directivas para el establecimiento de nuestros sanatorios y para la edificación de colegios cerca de ellos, a fin de que lleguen a ser medios eficaces para la preparación de hombres y mujeres para la obra de ministrar a la humanidad doliente. No es necesario utilizar drogas en el tratamiento de los enfermos. No debe recomendarse el uso del alcohol o el tabaco bajo ninguna forma, no sea que alguien adquiera el gusto por estas cosas perjudiciales. Carta 90, 1908 a J. A. Burden y a otras personas que desempeñaban cargos en Loma Linda. Remedios sencillos y seguros con respecto a lo que podemos hacer por nosotros mismos. Hay un punto que requiere una consideración cuidadosa y concienzuda. Debo conocerme a mí misma, siempre debo aprender cómo cuidar este edificio, el cuerpo que Dios me ha dado, a fin de preservarlo en la mejor condición de salud posible. Debo consumir aquellas cosas que me mantendrán en mejor condición física, y debo cuidar especialmente de vestirme en forma tal que permita una circulación saludable de la sangre. No debo privarme de ejercicio ni de aire. Debo recibir toda la luz del sol que me sea posible obtener. Debo actuar con sabiduría para llegar a ser un fiel guardián de mi cuerpo. Sería muy imprudente que entrase en una habitación fría cuando estoy transpirando. Sería un mayordomo infiel si me sentase en la trayectoria de una corriente de aire, exponiéndome de ese modo a contraer un resfrío. Actuaría insensatamente si me sentara con las manos y los pies fríos, privando de este modo de sangre a las extremidades 341 y congestionando el cerebro o los órganos internos. Siempre debo proteger mis pies de la humedad. Debo comer regularmente los alimentos más saludables para producir la sangre de mejor calidad, y no debería trabajar con intemperancia si está en mí el poder impedirlo. Cuando he violado las leyes que Dios ha implantado en mi ser, debo arrepentirme y llevar a cabo una reforma, y colocarme en la condición más favorable bajo el cuidado de los médicos que Dios ha provisto. El aire puro, el agua pura, y la valiosa luz del sol de propiedades curativas. El agua puede utilizarse en diversas formas para aliviar el sufrimiento. El agua caliente bebida antes de comer, aproximadamente poco menos de medio litro, nunca producirá daño alguno, sino que resultará beneficiosa.
Una taza de té preparada con calamento calaminta, hierba gatera, necpeta cataria tranquilizará los nervios. El té de lúpulo es bueno para inducir el sueño. Las cataplasmas de lúpulo aplicadas sobre el estómago servirán para aliviar el dolor. Si los ojos están débiles, si están doloridos o inflamados, pueden aplicarse paños de franela suave mojados en agua caliente con sal, con lo cual se producirá alivio rápidamente. Cuando la cabeza está congestionada, puede obtenerse alivio colocando los pies y las piernas en un baño de agua caliente con un poco de mostaza. Hay muchos otros remedios sencillos que contribuirán notablemente a restablecer el funcionamiento saludable del cuerpo. El Señor espera que utilicemos estas preparaciones sencillas, pero las necesidades extremas del hombre constituyen las oportunidades de Dios. Si descuidamos de hacer aquello que está al alcance de casi cada familia, y pedimos a Dios que alivie el dolor, cuando somos demasiado indolentes para emplear esos remedios dentro de lo posible, estaremos manifestando nada más que presunción. El Señor espera que trabajemos a fin de conseguir alimento. No es su intención 342, que reunamos la cosecha a menos que rompamos los terrones, labremos el suelo y cultivemos el sembrado. Entonces Dios envía la lluvia, el calor del sol y las nubes para hacer prosperar la vegetación. Dios trabaja y el hombre colabora con él. Y así es como llega el tiempo de la siembra y el de la cosecha. Dios ha hecho crecer hierbas para que el hombre las utilice, y si comprendemos la naturaleza de esas raíces y hierbas, y las empleamos acertadamente, no habrá necesidad de correr con tanta frecuencia en busca del médico, y la gente tendrá mejor salud de la que tiene actualmente. Creo en la conveniencia de pedir la ayuda del gran médico cuando hemos utilizado los remedios que he mencionado. Carta 35, 1890 a un obrero en el campo misionero. Consejo dado al director médico de un nuevo sanatorio. Haga usted todo lo posible para perfeccionar la institución, por dentro y por fuera. Asegúrese de que el orden más perfecto reine en todos los departamentos. Que no haya nada que cause una impresión desagradable en las mentes de los pacientes. Estimule a los pacientes para que vivan en forma saludable y que realicen mucho ejercicio. Esto contribuirá notablemente a restaurarles la salud. Dispónganse asientos bajo la sombra de los árboles, para que los pacientes se sientan animados a pasar mucho tiempo al aire libre. También debería disponerse un lugar protegido por cortinas de lona o mamparas de vidrio, donde los pacientes puedan sentarse a tomar sol, sin estar expuestos al viento en el tiempo frío. El aire fresco y el sol, la alegría fuera y dentro de la institución, las palabras agradables y los actos bondadosos. Estos son los remedios que necesitan los enfermos. Y Dios coronará con el éxito sus esfuerzos por proporcionarlos a los pacientes que acuden al sanatorio. Mediante la felicidad, la alegría y las expresiones de simpatía y esperanza manifestadas en su 343 relación con otros, su propia alma se inundará de luz y paz. Y no olvide nunca que la luz de la bendición de Dios vale más que cualquier otra cosa para nosotros. Enseñe a las enfermeras y a los pacientes el valor de esos recursos útiles para restaurar la salud proporcionados abundantemente por Dios, y la utilidad de las cosas sencillas que se consiguen con facilidad. Quiero contarle algo acerca de mi experiencia con el carbón como remedio. Es más eficaz que las drogas para cierta forma de indigestión. Un poco de aceite de oliva mezclado con polvo de carbón tiende a limpiar y a sanar. He encontrado que es excelente. En casos de inflamación, hemos utilizado abundantemente carbón de leña de eucalipto pulverizado. Hay que estudiar y enseñar siempre el uso de los remedios sencillos, y así podemos esperar la bendición especial de Dios, que acompaña al uso de estos medios, que están al alcance de la gente en general. Carta 100, 1903. Otras experiencias con el carbón. Una recuperación rápida. Un hermano enfermo de disentería hemorrágica e inflamación de los intestinos. No observaba estrictamente la reforma pro salud, sino que se dejaba dominar por sus apetitos. Por entonces nos preparábamos para salir de Texas, donde habíamos estado trabajando durante varios meses, de modo que hicimos acondicionar carruajes para transportar a este hermano y a su familia, y a varios otros que estaban enfermos de malaria. Mi esposo y yo pensamos que era preferible soportar este gasto antes que permitir que murieran esos jefes de familia y dejaran desamparadas a sus esposas y sus hijos.
2 o 3 fueron puestos sobre colchones de elásticos en una galera de andar suave. Pero este hombre, que sufría de inflamación de los intestinos, envió a buscarme. Mi esposo y yo decidimos que no sería conveniente moverlo de donde 344 estaba. Se temía que ya se hubiese iniciado un proceso de gangrena. Luego me sobrevino un pensamiento, como una comunicación del Señor, según el cual debía tomar carbón pulverizado, ponerle agua y darla a beber al enfermo, y luego colocar cataplasma de carbón sobre el vientre y el estómago. Estábamos como a 1 milla de la ciudad de Denison, pero el hijo del enfermo fue a una herrería, consiguió carbón, lo pulverizó, y luego lo utilizó de acuerdo con las instrucciones dadas. El resultado fue que en el término de media hora se había producido una reacción favorable. Tuvimos que seguir nuestro viaje y dejar atrás a esta familia, pero ¿cuál no sería nuestra sorpresa al día siguiente, cuando su galera alcanzó a la nuestra? El enfermo estaba acostado en ella. La bendición de Dios había obrado mediante los recursos sencillos utilizados. Carta 182, 1899 a un obrero del campo misionero. Véase la PAC. 329. Carbón y linaza. Necesitamos mucho un hospital. El jueves la hermana Sarah Centerfer fue llamada para ver qué podía hacer por el hijito del hermano B, de 18 meses de edad. Durante varios días había tenido una hinchazón dolorosa en la rodilla, y se suponía que había sido producida por la picadura de un insecto ponzoñoso. Se le aplicó carbón pulverizado mezclado con linaza, y esta cataplasma produjo un alivio inmediato. El niño había gritado toda la noche a causa del dolor, pero cuando se le aplicó esto, se durmió. Ella ha ido hoy a ver 2 veces a la criaturita. Abrió la tumefacción en 2 lugares, y salió una gran cantidad de pus y de sangre. El niño experimentó alivio de su gran sufrimiento. Agradecemos al Señor porque podemos obtener conocimiento en el empleo de cosas sencillas, que están a nuestro alcance para aliviar el dolor y suprimir la causa que lo produce. Manuscrito 68, 1899. Manuscrito general. 345. Otros remedios mencionados. 1. Cataplasma de higos para Ezequías. Cuando Ezequías se enfermó, el profeta de Dios le comunicó que debía morir. El rey clamó al Señor, y el Señor lo oyó y le prometió que le añadirían 15 años de vida. Una palabra de Dios, un toque del dedo divino, hubieran bastado para curar instantáneamente a Ezequías. Pero en lugar de eso, se le ordenó que preparara una cataplasma de higos y la colocara sobre la parte afectada. Se hizo esto y Ezequías sanó. Deberíamos apreciar más de lo que hacemos esta prescripción, que el Señor ordenó que se usase. Manuscrito 29, 1911. Manuscrito general. El valor del aceite de eucalipto. Me apena saber que la hermana C no está bien de salud. No puedo recomendar para su tos ningún remedio mejor que el eucalipto y la miel. En un vaso de miel colóquense unas pocas gotas de aceite de eucalipto, agítese bien y administrese cuando quiera que venga la tos. He tenido considerable dificultad con mi garganta, pero toda vez que uso esto, resuelvo rápidamente el problema. Tengo que utilizarlo solo unas pocas veces, y la tos desaparece. Si usted emplea esta prescripción, puede ser su propio médico. Si la primera vez no obtiene curación, pruebe otra vez. El momento mejor para tomarla es antes de acostarse. Carta 348, 1908 a un obrero. Ya le he hablado del remedio que utilizo cuando sufro de la garganta. En un vaso de miel hervida coloco unas gotas de aceite de eucalipto y los mezclo muy bien. Cuando me viene tos, tomo una cucharadita de esta mixtura y con ello experimento alivio casi inmediatamente. Siempre he utilizado esto con el mejor resultado. Le sugiero que utilice este mismo remedio cuando tenga tos. Esta prescripción puede parecer tan sencilla que usted no confía en ella, pero la he probado durante varios años y puedo recomendarla entusiastamente. También puede tomar baños de pie en agua con 346 hojas de eucalipto. Estas hojas tienen excelentes propiedades, y si usted lo prueba, encontrará que mis palabras son verdaderas. El aceite de eucalipto es especialmente benéfico en caso de tos y dolores en el pecho y los pulmones. Quiero que pruebe este remedio que es tan sencillo y que no le cuesta nada. Carta 20, 1909 al obrero aludido en el párrafo anterior. Árboles con propiedades medicinales. El Señor me ha instruido en cuanto a muchas cosas.
me ha mostrado que nuestros sanatorios deberían construirse en un terreno tan alto como sea necesario para asegurar los mejores resultados, y que deben rodearse por terrenos extensos y hermosearse con flores y árboles ornamentales. En cierto lugar se efectuaban los preparativos para limpiar los terrenos donde se construiría un sanatorio. Se me dijo que la fragancia del pino, del cedro y del abeto tenía propiedades salutíferas. Y hay varias otras clases de árboles que tienen propiedades medicinales estimulantes de la salud. No hay que cortar despiadadamente esos árboles. Hay que dejarlos vivir. Carta 95, 1902 a un grupo de obreros del sur de los E. Las hierbas para preparar mi infusión. No necesitamos ir a la China por nuestro té, o allá va por nuestro café. Algunos han dicho, la hermana Howait usa té, y lo tiene en su casa, y dicen también que lo ha dado a beber a otros. No han dicho la verdad, porque yo no lo uso, ni tampoco lo tengo en mi casa. Una vez que viajaba en barco enfermé y no podía retener nada en mi estómago, de modo que tomé un poco de té simple como medicina, pero no quiero que ninguno de ustedes vuelva a decir que la hermana Howait usa té. Si vienen a mi casa les mostraré la bolsa que contiene las hierbas para preparar mi infusión. Mandé en busca de trébol rojo a Michigan, al otro lado de las montañas. En cuanto al café, nunca podría beberlo, de modo que las personas que informaron que la hermana Howait bebe café cometieron 347 un error. Manuscrito 3, 1888. Sermón predicado en Oakland, California. Flores de trébol de la primera cosecha. Tengo que formular un pedido. ¿Podrían sus hijos reunir para mí tanto trébol como el que reunieron el año pasado, o más todavía? Si pudiesen hacerlo, me harían un gran favor. No puedo conseguirlo aquí. No tenemos trébol. Es preferible que sea de la primera cosecha, pero si esta carta llega demasiado tarde, que lo reúnan de la segunda cosecha. Carta 1, 1872 a una familia de Michigan. El té usado como medicina pero no como bebida. No uso té, ya sea verde o negro. Ni una cucharada de él ha pasado por mis labios durante muchos años, a no ser una vez cuando viajaba en el mar y tuve que tomarlo como medicina porque estaba enferma y vomitaba. En tales circunstancias puede ofrecer un oportuno alivio. No usé té cuando usted estaba con nosotros. Siempre he utilizado flores de trébol rojo, como le he dicho. Le ofrecí esta bebida y le dije que era agradable, sencilla y sana. No he comprado ni un centavo de té durante años. Puesto que conozco los resultados que produce, no me atrevería a emplearlo, a no ser en caso de vómito severo, cuando lo tomo como una medicina, pero no como bebida. No predico una cosa y practico otra. No presento a mis oyentes reglas de vida para que las sigan, mientras yo hago excepciones en mi propio caso. No puede culpárseme de beber té, a no ser té de flores de trébol rojo, y si me gustara el vino, el té y el café, no utilizaría esos narcóticos destructores de la salud, porque aprecio la salud y valoro un ejemplo saludable en todas estas cosas. Quiero ser un ejemplo de temperancia y de buenas obras para los demás. Carta 12, 1888 a un ministro de la costa occidental de los E.U. El café como medicina. Que yo sepa, no he bebido una taza de café genuino durante 20 años. Solamente, como 348 he dicho, durante mi enfermedad bebí, como medicina, una taza de café bien cargado y mezclado con un huevo crudo. Carta 20, 1882 a unos amigos. Jugo de huevos. Se me ha dicho que usted está dañando su cuerpo porque tiene un régimen de alimentación empobrecido. Lo que lo ha hecho sufrir tanto es la falta de un alimento apropiado. Usted no ha tomado el alimento indispensable para nutrir sus débiles fuerzas físicas. No debe privarse de alimento bueno y sano. Consiga huevos de gallinas sanas. Utilícelos cocidos o crudos. Mézclelos con el mejor vino sin fermentar que pueda conseguir. Esto le proporcionará a su organismo lo que necesita. Los huevos contienen propiedades que son de valor medicinal para contrarrestar los venenos. Council Diet and Foods Consejos sobre el régimen alimenticios, Pax 203, 204 al Dr. D. H. Kress, 1901. Aprobación de procedimientos médicos progresistas. Transfusión de sangre. Hay una cosa que ha salvado vidas.
La transfusión de sangre de una persona a otra. Pero puede ser difícil y tal vez imposible que usted pueda hacerla. Tan solo la sugiero, Medical Ministry, el Ministerio Médico, PAX. 286, al Dr. D. H. Crees. 349. La vacunación, véase la nota. Tratamiento con rayos X en Loma Linda. Durante varias semanas recibí tratamientos con rayos X para la mancha negra que tenía en la frente. En total fueron 23 aplicaciones que hicieron desaparecer completamente la mancha. Estoy muy agradecida por esto. Carta 30, 1911 a su hijo J. E. White. 350. 31 experiencias personales. Primeras experiencias en el tratamiento de la pulmonía. En el invierno de 1864, mi Guillermito contrajo repentinamente una violenta fiebre pulmonar. Acabábamos de sepultar a nuestro hijo mayor, que había fallecido a causa de esa enfermedad, y estábamos muy ansiosos por Guillermito, pues temíamos que él también muriera. Decidimos que no llamaríamos a un médico, sino que haríamos lo mejor que pudiésemos mediante el uso del agua, y rogando al Señor en favor del niño. Invitamos a unas pocas personas que tenían fe a que unieran sus oraciones con las nuestras. Tuvimos la consoladora seguridad de la presencia y la bendición de Dios. Al día siguiente Guillermito estaba muy enfermo y deliraba. Parecía no verme ni oírme cuando le hablaba. Su corazón no funcionaba con regularidad, sino que latía con una agitación constante. Continuamos intercediendo por él delante de Dios. Seguimos aplicándole agua en abundancia sobre la cabeza. Mantuvimos constantemente unas compresas sobre sus pulmones, y pronto pareció estar tan lúcido como siempre. Experimentaba un dolor agudo en el lado derecho, y no podía acostarse sobre ese lado ni un momento. Hicimos desaparecer este dolor mediante compresas de agua fría, variando la temperatura del agua de acuerdo con la intensidad de la fiebre. Tuvimos mucho cuidado de mantenerle los pies y las manos calientes. 351. Esperábamos que la crisis se produjera en el 7º día. Tuvimos poquísimo descanso durante su enfermedad, y nos vimos obligados a dejarlo al cuidado de otros durante la 4ª y 5ª noches. Mi esposo y yo nos sentimos muy ansiosos el 5º día. El niño tuvo una nueva hemorragia, y tosía considerablemente. Mi esposo pasó mucho tiempo en oración. Esa noche dejamos a nuestro hijo al cuidado de manos expertas. Antes de retirarnos a descansar, mi esposo oró larga y fervorosamente. De repente desapareció su deseo apremiante de orar, y le pareció como si una voz le hubiese dicho: «Ve a descansar, que yo me encargaré del niño». Yo me había acostado enferma, y no pude dormir por la ansiedad durante varias horas. Sentía que me faltaba el aire. Aunque dormíamos en una habitación amplia, me levanté, abrí la puerta que daba a una gran sala, y al punto sentí alivio, y pronto me dormí. Soñé que un médico experimentado estaba junto a mi hijo, observaba cada respiración, y tenía una mano sobre su corazón, y con la otra le tomaba el pulso. Se volvió hacia nosotros y nos dijo: «La crisis ha pasado. Su peor noche ha quedado atrás. Se recuperará rápidamente porque no tiene que luchar contra la influencia perjudicial de las drogas. La naturaleza ha realizado noblemente su obra, para librar el organismo de las impurezas». Le hablé de mi condición agobiada, de la falta de aire, y del alivio que obtuve al abrir la puerta. Él me dijo: «Eso que la alivió, también aliviará a su hijo. Él necesita aire. Lo habéis mantenido demasiado caliente. El aire calentado por una estufa es perjudicial, y si no fuera por el aire que penetra a través de las aberturas de las ventanas, se tornaría tóxico y destruiría la vida. El calor de la estufa destruye la vitalidad del aire, y debilita los pulmones. Los pulmones del niño han sido debilitados porque se ha mantenido demasiado caliente el ambiente de la habitación. Los enfermos se debilitan por la enfermedad y necesitan todo el aire vigorizador que puedan soportar a fin de fortalecer 352 los órganos vitales y resistir la enfermedad. Y sin embargo, en la mayoría de los casos se excluyen el aire y la luz de la habitación del enfermo justamente en el momento cuando más los necesita, como si fueran enemigos peligrosos. Este sueño y la experiencia de mi esposo constituyeron un consuelo para ambos. A la mañana siguiente encontramos que nuestro niño había pasado una noche inquieta. Pareció tener fiebre alta hasta el mediodía. Luego la fiebre lo abandonó, y estuvo tranquilo pero débil.
Durante los 5 días que duró su enfermedad había comido una sola galletita. Se recuperó rápidamente, y en adelante gozó de mejor salud de la que había tenido durante muchos años. Esta experiencia es valiosa para nosotros. Spiritual Gifts, los dones espirituales, tomo 4, sección primera, Pax 151, 153, 1864. El restablecimiento de Jaime White. Hace varios años, en 1865, mientras mi esposo tenía pesadas responsabilidades en Battle Creek, comenzó a sentir los efectos del recargo de trabajo. Su salud se debilitó rápidamente. Por fin su mente y su cuerpo experimentaron un quebranto, y no pudo llevar a cabo cosa alguna. Mis amigos me dijeron: señora White, su esposo no podrá vivir. Decidí llevarlo a un lugar más favorable para que se recuperara. Su madre dijo: Elena, debes quedarte para cuidar a tu familia. Mamá, repliqué, nunca permitiré que este cerebro magistral falle completamente. Trabajaré con Dios, y Dios trabajará conmigo, para salvar el cerebro de mi esposo. Vendí mis alfombras a fin de tener recursos para el viaje. Con el dinero obtenido de la venta de las alfombras, compré una galera con toldo. Hice los preparativos para el viaje, colocando en la galera un colchón, para que se acostara mi esposo. Acompañados por Guillermo, que era solo un muchacho de 11 años, iniciamos el viaje hacia Warwick, Michigan. 353. Durante el viaje, Guillermo trató de poner el bocado del freno en la boca de uno de los caballos, pero no pudo hacerlo. Le dije a mi esposo: apóyate en mi hombro, y ven a poner el bocado. Dijo que no sabía cómo podría hacerlo. Sí, puedes hacerlo, repliqué. Levántate y ven. Así lo hizo, y finalmente logró colocar el bocado del freno. En ese momento se dio cuenta de que tendría que volver a hacerlo la próxima vez. Mantuve a mi esposo constantemente ocupado en esas cositas sencillas. No le permitía quedarse quieto, sino que procuraba mantenerlo en actividad. Tal es el plan que deberían seguir los médicos y los asistentes en los sanatorios. Deberían conducir a los pacientes paso a paso, y mantener sus mentes lo suficientemente ocupadas como para que no tengan tiempo de amargarse por su condición. Se recomienda la actividad física y mental con frecuencia. Los hermanos acudían a nosotros en busca de consejos. Mi esposo no quería ver a nadie. Prefería retirarse a otra habitación cuando llegaba alguien. Pero con frecuencia, antes de que él se diera cuenta de que había llegado alguien, llevaba al visitante a donde él estaba, y le decía: esposo, aquí hay un hermano que ha venido a realizar una consulta, y como tú puedes contestarla mucho mejor que yo, lo he traído para que hables con él. Por supuesto que en ese caso no podía irse. Debía permanecer en la habitación y contestar la pregunta. En esa forma y en muchas otras, hice que ejercitara la mente. Si no hubiera logrado que hiciera trabajar la mente, en poco tiempo habría fallado por completo. Mi esposo salía a caminar todos los días. En el invierno sobrevino una terrible tormenta de nieve, y mi esposo pensó que no podría salir a caminar en la tormenta y en la nieve. Fui a ver al hermano Trot y le dije: hermano Trot, ¿tiene usted un par de botas que no use? 12, MS 354. Sí, contestó. Le agradecería mucho que me las prestara esta mañana, le dije. Me puse las botas, salí afuera y recorrí medio kilómetro pisando la nieve profunda. A mi regreso, le pedí a mi esposo que saliera para caminar. Me contestó que no podría hacerlo en semejante tiempo. Oh, sí, tú puedes hacerlo, repliqué. Con seguridad puedes andar sobre las huellas que yo dejé. Era un hombre que respetaba mucho a las mujeres. De modo que cuando vio las huellas que yo había dejado, pensó que si una mujer podía caminar en la nieve, él también podría hacerlo. Esa mañana salió a caminar como de costumbre. En la primavera había que trasplantar árboles y cultivar la huerta. Guillermo, dije, por favor ve a comprar 3 azadones y 3 rastrillos. Cuida de comprar 3 de cada uno. Cuando me los trajo le pedí a él que tomara uno de los azadones y a mi esposo que tomara el otro. El padre puso objeciones, pero igualmente tomó uno. Yo tomé el restante y salimos a trabajar, y aunque me saqué ampollas en las manos, marqué el paso para ellos en el cavado de la tierra. El padre no pudo hacer mucho, pero de todos modos ejercitó con el movimiento del azadón.
Mediante métodos como este procuré colaborar con Dios en el restablecimiento de la salud de mi esposo. Y cuánto nos bendijo el Señor. Siempre llevaba a mi esposo conmigo cuando salía en la galera. Y también lo llevaba conmigo cuando quiera que iba a predicar a algún lugar. Tenía un circuito regular de reuniones. Pero no podía persuadirlo que me acompañara al púlpito mientras yo predicaba. Finalmente, después de muchos meses le dije: ahora, esposo mío, tú me vas a acompañar al púlpito. No quería ir, pero no cedí. Lo llevé al púlpito conmigo. Ese día habló a la gente. Aunque el salón estaba lleno de personas que no eran creyentes, no pude dejar de llorar durante media hora. Mi corazón rebosaba de gozo y gratitud. Sabía que se había ganado la victoria. 355 La recompensa del esfuerzo perseverante. Después de 18 meses de cooperación constante con Dios, por restablecer la salud de mi esposo, lo llevé a casa nuevamente. Lo presenté a sus padres, y les dije: padre, madre, aquí está vuestro hijo. Elena, dijo su madre, a nadie más fuera de Dios y de ti misma, debes agradecer por esta maravillosa restauración. Tus energías la han logrado. Mi esposo vivió una cantidad de años después de su restauración, y durante ese tiempo llevó a cabo la mejor obra de su vida. ¿No constituyen esos años adicionales de utilidad una recompensa incalculable por los 18 meses pasados en cuidados afanosos? Les he hecho esta breve reseña de nuestra vida, a fin de mostrarles que conozco algo acerca del empleo de los medios naturales para la restauración de los enfermos. Dios realizará maravillas por cada uno de nosotros si trabajamos con fe y si obramos creyendo que cuando colaboramos con Él, Él está listo a realizar su parte. Quiero hacer todo lo posible para inducir a mis hermanos a tener una conducta sensata, a fin de que sus esfuerzos tengan mucho éxito. Muchas personas que han descendido a la tumba, hoy podrían estar vivas si hubiesen colaborado con Dios. Seamos hombres y mujeres razonables en lo que concierne a estos asuntos. Manuscrito 50, 1902. 350. ¿No constituyen esos años adicionales de utilidad una recompensa incalculable por los 18 meses pasados en cuidados afanosos? Les he hecho esta breve reseña de nuestra vida, a fin de mostrarles que conozco algo acerca del empleo de los medios naturales para la restauración de los enfermos. Dios realizará maravillas por cada uno de nosotros si trabajamos con fe y si obramos creyendo que cuando colaboramos con Él, Él está listo a realizar su parte. Quiero hacer todo lo posible para inducir a mis hermanos a tener una conducta sensata, a fin de que sus esfuerzos tengan mucho éxito. Muchas personas que han descendido a la tumba, hoy podrían estar vivas si hubiesen colaborado con Dios. Seamos hombres y mujeres razonables en lo que concierne a estos asuntos. Manuscrito 50, 1902. 358.